les sirva de mucho este repaso rapidísimo de lo que es el cáncer de mama en la mujer. Digo, el cáncer en la mujer, en general vamos a tratar 4 temas que son los más importantes, si bien no son los únicos ginecológicos, sí son los más comunes, que es para empezar cáncer de mama, que representa como una cuarta parte de todos los cánceres en la mujer. Después el cáncer cervicuterino, que en nuestro país es el segundo cáncer ginecológico más común en la mujer. Después cáncer de endometrio y para finalizar cáncer de ovario, que a pesar de ser una de las menos comunes es de las más letales. Entonces es importante conocer sus generalidades y saber sobre todo los abordajes diagnósticos, y yo creo que me voy a quitar el cubrebocas, sobre todo los abordajes diagnósticos y básicamente cuándo pensar en un cáncer y qué hacer cuando sospechamos de un cáncer ginecológico. Entonces, como definición, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de las células. Suelen invadir tejidos circundantes, es decir, suelen extenderse a su alrededor, y lo que caracteriza el cáncer es que puede provocar metástasis a puntos distantes del organismo, es decir, puede viajar a través de los órganos, que puede ser por vía hematógena, por vía linfática, por vía transperitoneal, como el cáncer de ovario, que se llama transelómico, y se puede presentar básicamente en cualquier parte o cualquier tejido del cuerpo. Hay muchísimos, digamos, para que se forme un cáncer deben de suceder varias cosas. Las células o las mutaciones genéticas en las células hacen que esas mismas células pierdan las señales supresoras de crecimiento, que pierdan la capacidad de apoptosis, que evadan los mecanismos que tiene el cuerpo de destruir esas células que están mutadas o que son raras, y esas mismas células se reproducen rápidamente y también pierden la capacidad de muerte, por lo tanto son células inmortales, que a su vez buscan la manera de controlar o de jalar más sangre y más nutrientes del tejido circundante, lo cual hace que se liberen respuestas inflamatorias, que se formen nuevos vasos, como es la angiogénesis, y bueno, busca la manera de viajar hacia otros sitios, como lo dije, por vía linfática o hematógena, lo que causa las metástasis. Pero no me voy a detener mucho en esto, finalmente es un concepto que tenemos que tener claro, que es una mutación o más bien son un conjunto de mutaciones en el ADN de alguna célula que crea toda esta cadena de reproducción descontrolada y de crecimiento descontrolado. En general, como les dije, tanto en hombres como mujeres, el cáncer más común en el 2018, que es la actualización última que tenemos del Globocan, pulmón es el primer lugar, mama es el segundo lugar, seguido de colon y recto. Y en cuanto a muertes, pulmón es el más común, después colon y recto y seguido de estómago. Si vemos, cáncer de mama no tiene mucha mortalidad a pesar de que tiene una alta incidencia, y esto es porque cada vez más se diagnostica en etapas tempranas, lo que hace que podamos dar tratamientos que logren prolongar la supervivencia de nuestros pacientes. En general, en el mundo hay 130 millones de casos de cáncer, de los cuales 83.476 muertes. Y lo que dije, el cáncer de mama en mujeres como tal es el cáncer más común. Aquí está. Representa una cuarta parte de los tumores, seguido de tiroides con 9.7%, luego cáncer cervicuterino con 7.5%, cuerpo uterino, que en este caso sería el endometrio, con 6.9%, y como les dije, ovario no es uno de los tumores más frecuentes, sin embargo sí es de los más letales. Entonces, empezando con cáncer de mama, vamos a recordar que la mama es un órgano par de forma y tamaño variable, se compone de tejido adiposo, que es este tejido de aquí, y parte de tejido glandular. La glándula como tal se compone de lobulillos y de conductos que llevan la leche o la producción de esta glándula hacia el pezón. El cáncer más común de mama es el carcinoma ductal, que se forma en estos conductos, y el siguiente cáncer más frecuente es el carcinoma lobulillar, que se forma en estos lobulillos. Aunque no son los únicos tipos de cáncer de mama, sí son los más comunes. Anatómicamente se encuentra entre la segunda y la sexta costilla, de la línea media paresteral a la línea axilar media, que es más o menos donde está el músculo dorsal ancho. Todo eso comprende la glándula mamaria. Y eso es importante para nosotros como oncólogos porque es lo que define nuestro campo de cirugía o lo que tenemos que vigilar en cuanto al cáncer de mama. Y obviamente siempre para el cáncer de mama, para el estudio del cáncer de mama, tenemos que poner especial atención en la axila y en los ganglios axilares, que son el principal sitio de metástasis. La diseminación, como lo dije, es a través de los ganglios linfáticos. 75% viajan hacia los ganglios que están en la axila, divididos en 6 grupos ganglionares, que no es el objetivo de esta clase tocarlos,
y juntos forman una serie de 20 a 40 ganglios. En general, para nosotros considerar una cirugía completa con una disección de axila, consideramos que si resecamos 10 ganglios es más que suficiente. Generalmente no se resecan los 40 porque estos ganglios nos sirven tanto para drenar todo lo que producen las células del brazo como lo que se produce en el tórax. Entonces se considera una disección adecuada con 10 ganglios linfáticos. Dentro de los factores de riesgo, pues existen factores biológicos, diatrógenos, reproductivos y de estilo de vida. Los biológicos no los podemos modificar. Aunque existe el cáncer de mama en el hombre, este resulta solo en el 1% de los casos. Entonces, un factor de riesgo para tener cáncer de mama puede ser mujer. El envejecimiento, que tampoco podemos controlar eso, aunque a veces nos gustaría. El hecho de tener antecedentes de cáncer de mama en la familia o de cáncer de ovario o alguna mutación conocida. El hecho de haber padecido alguna lesión premaligna de mama, entre los cuales pueden ser hiperplasias con atipia, atipias epiteliales planas o incluso algún carcinoma lobulillar in situ. El tener una vida menstrual de más de 40 años, sobre todo por la exposición a estrógenos. El tener una densidad mamaria alta, es decir, que las mamas sean muy densas. Y como ya dije, mutaciones ya conocidas, de las cuales no son las únicas, pero sí son las más comunes, BRCA1 y BRCA2. De entre los diatrógenos, pues la exposición a radiación, sobre todo para pacientes, por ejemplo, con linfoma de Hodgkin, que requieren tener radiación a tórax porque se van hacia mediastino, pues es un factor de riesgo para cáncer de mama. Dentro de los reproductivos, el no haber estado embarazada nunca o tener un embarazo después de los 30 años, o el uso de terapia hormonal por más de 5 años. Esta terapia hormonal es terapia de reemplazo hormonal, no como tal los anticonceptivos. En cuanto a los anticonceptivos, es un poco controversial el asunto. Y en cuanto a estilo de vida, que yo creo que es lo que más podemos modificar, pues obviamente la alimentación rica en carbohidratos, baja en fibra, la dieta rica en grasas, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol más de 15 gramos al día y el tabaquismo son factores de riesgo para cáncer de mama. En cuanto a la prevención, existen 3 tipos de prevención. La primaria, que es básicamente fomentar estilos de vida saludable y evitar lo más posible los factores de riesgo predisponentes a la enfermedad. En el caso de las pacientes con mutaciones conocidas como BRCA1 y BRCA2, se puede hacer algo que se llama mastectomía profiláctica, que no disminuye al 100% el riesgo de cáncer, pero sí un 99%. En cuanto a la prevención secundaria, es el diagnóstico oportuno de lesiones premalignas, como sería realizar la mastografía a partir de los 40 años, que es lo que dice el Consenso Nacional de Cáncer de Mama. Y en cuanto a prevención terciaria, pues es identificar y tratar las lesiones premalignas, es decir, si hay una lesión, hiperplasia con atipia, una atipia epitelial plana, pues o un carcinoma lobulillar in situ o incluso un carcinoma ductal in situ, dar el tratamiento correspondiente. Y en algunas pacientes se indica algo que se llama quimioprevención, que no es más que usar tamoxifeno, que es un antagonista de estrógenos, funciona en la mama como antagonista de estrógenos, para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Voy a poner especial atención en la prevención secundaria porque es la que les corresponde a ustedes y la que corresponde finalmente a todos los médicos generales, independientemente, o a todos los médicos independientemente de su especialidad. Y es básicamente promover la autoexploración mamaria a partir de los 18 años, 7 días después, 7 a 10 días terminada la menstruación. La realidad es que lo que buscamos es que la mama esté en su momento menos denso posible para que se puedan sentir bien las estructuras. Obviamente es muy raro encontrar un cáncer de mama en mujeres de 18 años o a esa edad. Sin embargo, el objetivo de empezar a esa edad es que conozcan sus mamas y que cualquier cambio lo noten y lo puedan diagnosticar ellas mismas. A partir de los 25 años se recomienda que el médico general haga un examen mamario completo y a partir de los 40 años se debe hacer una mastografía anual de tamizaje. Y aquí puse en negritas tamizaje y en mayúsculas asintomáticas porque tamizaje lo que significa es que a las mujeres que no tienen ningún síntoma, ninguna bola, ni retracción del pezón, ni piel de naranja, nada sospechoso, se les tiene que hacer una mastografía. Cuando hay algún síntoma, entonces ya no se llama tamizaje, se llama diagnóstico. Y es muy importante porque a veces mujeres más jóvenes de 40 años llegan con una tumoración en mama y se les dice que no se puede hacer la mastografía de tamizaje. Y es real, la mastografía de tamizaje no está indicada en ellas, pero sí se puede hacer una mastografía diagnóstica. Y bueno, en caso de mujeres jóvenes, como la mama es muy densa,
pues mujeres menores de 35 años se prefiere usar el ultrasonido para identificar bien alguna lesión que sea sospechosa. Entonces, también lo que dije, lo recalco aquí, en mujeres que tengan síntomas se debe realizar mastografía y o ultrasonido mamario diagnóstico, dependiendo de lo que requieran. Se pueden usar otros estudios, pero básicamente la mastografía y el ultrasonido son las piedras angulares del diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, ¿cómo hacer la exploración? Pues realmente es algo muy sencillo. Se ponen enfrente de un espejo donde se inspeccionan. Hay que ver que las mamas sean simétricas, que no haya hundimientos, que no haya retracción del pezón, que no esté dematizada, que no esté más rojita. Y se busca que sean simétricos con las manos a la cadera y cuando se levantan los brazos. Después se fijan en el pezón y hay que ver si cuando se hace una presión leve no hay nada de líquido. Aunque realmente el líquido no es patognomónico, la secreción por el pezón no es patognomónico de un cáncer de mama, el hecho de que haya algo de secreción por el pezón puede significar alguna enfermedad premaligna. Entonces es importante que se haga caso también en esa suave opresión del pezón. Después se recomienda que cuando se estén bañando, presionen como haciendo circulitos como del tamaño de una moneda, tratando de tocar todos los cuadrantes de la mama. Y aquí puse 3 ejemplos de cómo hacer la exploración mamaria, porque la realidad es que no hay una correcta, es como el operador se sienta más cómodo y como la paciente se sienta más cómoda al haciéndolo. Simplemente que no se olviden de tocar ninguno de los cuadrantes de la mama. Y se recomienda hacerlo bajo la ducha, porque con el agua resbala un poquito más, lubrica un poco y resbala un poquito más y es más fácil hacer la exploración. Y obviamente hacerlo paradas y acostadas, porque hay lesiones que no se sienten tan bien de pie, pero se sienten mejor acostadas. Y no olvidar tocar la axila cada vez que se hace la exploración de la mama. En cuanto a imagen, como les dije, las piedras angulares son mastografía y ultrasonido. La pura mastografía ha disminuido el 30% de mortalidad de cáncer de mama. Detecta el 80% de las lesiones no palpables con una sensibilidad de 85% y una especificidad del 87 hasta el 99.5%, con una tasa de falsos positivos de hasta el 70, bueno, de 3.6 hasta 77.4, aunque realmente ese número es menor conforme el radiólogo adquiere mayor experiencia. Y generalmente la mastografía se complementa con un ultrasonido mamario que lo que busca es aumentar la especificidad e identificar lesiones que, por ejemplo, lesiones quísticas o papilomas intraductales que no se observan bien por la mastografía y se pueden ver bien en los ultrasonidos. La resonancia magnética también se considera un estudio complementario. Se utiliza más para pacientes con implantes o que tengan un tumor primario en estudio. Y bueno, la tomosíntesis, que son proyecciones en rayos X en tercera dimensión, que se puede utilizar como para complementar la mastografía, aunque no se utiliza en la mayoría de las pacientes. Como les dije, ultrasonido y mastografía es lo más común que usamos. Y entonces, con esos 2 estudios, generalmente tenemos una clasificación de BIRADS, que es lo que nos dice qué tan probable es que el tumor sea bueno o que el tumor sea malo. Un BIRAD 0 lo que significa es que el estudio que realizamos, sea cual sea, fue insuficiente para el diagnóstico. Es decir, que este estudio va a necesitar unas imágenes adicionales. Pueden ser proyecciones adicionales de la misma mastografía, puede ser ultrasonido si no se hizo ultrasonido, puede ser resonancia magnética si no se ha hecho resonancia magnética, tomosíntesis o incluso un PET scan, aunque generalmente el PET no se utiliza para el diagnóstico. Pero bueno, significa que hay que hacer más estudios para poder dar un valor predictivo. El BIRADS 1 y BIRADS 2 son hallazgos benignos, donde existe el 0% de que sean malignos en ese momento y se recomienda nada más seguir con la mastografía anual. El BIRADS 3 son hallazgos probablemente benignos, que representan menos de un 2% de malignidad. Con este porcentaje no está justificado hacer una biopsia, sin embargo, tampoco se pueden ir al seguimiento anual. Generalmente con esto lo citamos 6 meses después con un nuevo estudio de imagen y lo que buscamos es vigilar si hay algún cambio. Generalmente los vigilamos por 2 a 3 años y si en esos transcurso de 3 años no ha habido ninguna variación en la imagen, pues consideramos que es benigno y lo recatalogamos como BIRADS 2. Y si hay algún cambio en ese intervalo de tiempo, lo consideramos sospechoso y lo recatalogamos como BIRADS 4. Y aquí están los BIRADS de sospecha de malignidad. BIRADS 4, que es sospechoso de malignidad, puede ser baja, intermedia o alto, básicamente requiere algún tipo de biopsia, y los que son clásicamente malignos, que es los BIRADS 5, que tienen más del 95% de sospecha de malignidad, que requieren también una biopsia para confirmar el diagnóstico.
Y el BRAF6 que utilizamos sobre todo para el seguimiento de algunas pacientes que ya tienen el diagnóstico histológico de malignidad, sin embargo lo pedimos para revalorar la lesión después del tratamiento o para algún tipo de situación. Y bueno, los tipos de biopsia que existen, y esto es en general para todos los tipos de biopsia de todos los tumores del cuerpo, se pueden dividir en incisionales o excisionales. Los incisionales es donde cortamos y solo obtenemos un pedacito del tumor, que sería como este tipo de biopsia con aguja de corte y aspiración. Aquí se ve una pistola que está entrando al tumor y la pistola entra primero el vástago que tiene como un huequito y luego entra una camisa que hace que se corte un cilindro de tejido que se manda a estudiar y ese cilindro de tejido es el que nos va a dar el diagnóstico. La diferencia entre la aguja gruesa o la aguja de corte y la aguja delgada es que la aguja delgada solamente toma células. Es una aguja normal de las amarillas con las que inyectamos y damos varios piquetitos para obtener una muestra de las células que se encuentran en el tumor. Posteriormente se diseminan en la laminilla y lo que estudia el patólogo con este tipo de biopsias es la celularidad. Entonces, en algunos casos, sí puede llegar al diagnóstico o sí nos puede decir que es un carcinoma por la forma de las células. Sin embargo, generalmente necesitamos más información sobre el tejido, sobre todo saber cómo están los receptores hormonales, que forma parte de los estudios diagnósticos, pronósticos y predictivos para el cáncer de mama, y el receptor de una proteína que se llama HER2/neu. Y el otro tipo de biopsia pues es la biopsia excisional o la quirúrgica. Generalmente tampoco nos gusta tanto esta porque una vez que quitamos toda la lesión pueden quedar los márgenes positivos o puede ser que la paciente se hubiera beneficiado más de algo de quimioterapia antes de la cirugía con el objetivo de preservar la mama y sobre todo de estudiar si hay ganglios o no afectados con un estudio que se llama ganglio centinela. Entonces, el estándar de biopsia para los tumores mamarios es la biopsia con aguja de corte y aspiración y de preferencia que esa aguja de corte sea guiada por ultrasonido por un radiólogo experimentado. Y bueno, esto es nada más para que se den una idea. En los años de 1800, donde se describió por primera vez la mastectomía, el cirujano Halsted es el que primero describió la mastectomía, con el cual se obtuvieron tasas, por primera vez en la historia de la humanidad, se lograron tasas de curación en pacientes con enfermedad, con cáncer de mama, que antes se consideraba como algo incurable, pero hacía unas cirugías que eran realmente monstruosas. Si se fijan, cortaba tanto pectoral mayor como pectoral menor, vaciaba completamente los músculos y el tejido mamario, hacía unas incisiones y unos colgajos muy grandes y luego era muy difícil que volviera a cerrar. No se le quita su mérito, actualmente es el padre de la cirugía de mama, sin embargo, pues este tipo de cirugías ya no se hacen. Después fue evolucionando los tipos de cirugías a cirugías un poco más conservadoras. Estas siguen siendo mastectomías porque se sigue quitando por completo la mama, sin embargo se preserva pectoral mayor o se preserva algún nivel ganglionar, con lo que disminuimos el riesgo del linfedema. Y actualmente esta es una paciente del Hospital Orán que tratamos, que tenía un tumor de 2 por 2 centímetros en el polo superior, en el radio de las 12, que tenía un poco de ptosis mamaria, a la que se le ofreció cirugía conservadora con ganglio centinela y si se fijan, pues de ser un tumor que antes se podría considerar incurable, ahora podemos hacer una cirugía con un resultado estético aceptable. Esto que se ve azulito es el azul patente que usamos para hacer el ganglio centinela y con la misma supervivencia. Por eso, gracias a todas las técnicas que tenemos actualmente, esta paciente todavía va a recibir radioterapia, seguramente algo de quimioterapia o de terapia adyuvante con hormonas. Y esta es otra paciente, igual con un tumor pequeño en el radio de las 12, a la que se le hizo otro patrón de cirugía oncoplástica, con el cual el resultado, si bien no es perfecto, pues queda un resultado estético bastante aceptable, que es el objetivo de nuestros pacientes. Hasta aquí llevamos 20 minutos. No sé si hablé muy rápido, si se entendió todo, si hay alguna duda de cáncer de mama. Pues por mi parte creo que está bastante bien, doctora. No sé si alguno de mis compañeros tiene alguna duda. Bueno, si no me sigo y si tienen y si les surge alguna duda, con toda confianza me pueden preguntar. Realmente estoy aquí para resolver dudas. Si hay algo que no haya comentado yo en la clase, con gusto lo podemos discutir, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos con cáncer cervicuterino.
ya nos pasamos, la mama como se considera aparte. Ahora nos pasamos a la pelvis, y de la pelvis vamos a hablar, como les dije, del cuello uterino, del cuerpo uterino. Por lo tanto, no es lo mismo, no todo el cáncer de matriz es lo mismo, o no todas las pacientes que llegan diciendo tuve cáncer en la matriz, pues digo, hay dos tipos, ¿no? El cáncer de endometrio o el cáncer del cuello uterino como tal. El cáncer del cuello uterino es el segundo más común. El cérvix es el segmento inferior del útero, tiene una forma cilíndrica, mide de 2 a 4 centímetros de longitud, está unida al útero por el istmo uterino y está en contigüidad anterior con la vejiga y posterior con el recto. Lateralmente hay unas bandas de tejido que incluye el tejido ganglionar, tejido laxo y los vasos uterinos que llegan laterales al cérvix, que se llaman parametrios, que también son una parte importante de la diseminación de este tipo de tumores. Y lo más importante, yo creo, es que hay que diferenciar entre una parte interna del endocérvix y una parte externa que es el exocérvix. Y es que el endocérvix tiene un epitelio cilíndrico simple y el exocérvix tiene un epitelio plano estratificado. ¿Y esto qué nos importa? Pues la realidad es que en donde se unen estos dos epitelios, que se forma la transformación de un tipo de células a otra, se le llama zona de transformación. Y esa zona de transformación es donde se originan la mayor parte de los cánceres. Por eso, cuando hacen Papa Nicolaus, normalmente lo que piden los patólogos es que haya un porcentaje de endocérvix y un porcentaje de exocérvix para que se vea justo esa zona de transformación, que es donde se diagnosticarían los tumores malignos del cuello uterino. En México, desde el 2006 es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer, solo superada por mama. En el 2015 hubo 3.000 casos nuevos de tumores malignos del cuello uterino, con una tasa de mortalidad del 11.4%. Cabe mencionar que las tasas de mortalidad o las tasas de incidencia, la realidad es que el cáncer cervicuterino tiene mayor mortalidad en los países con menores recursos. Es una enfermedad de países que no tienen un desarrollo o países subdesarrollados, ya que no hay, a pesar de que es una neoplasia prevenible, que hay estudios de diagnóstico oportuno, que se pueden hacer Papa Nicolaus, en nuestra población la mayoría de nuestras pacientes no tienen acceso a esos diagnósticos oportunos y por lo tanto las diagnosticamos en etapas avanzadas. Más o menos el 80% de las muertes por cáncer cervicuterino se dan en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Dentro de los factores de riesgo, el más importante es el virus del papiloma humano. Se sabe que también el hecho de tener múltiples parejas sexuales o un inicio de vida sexual a edad temprana son factores de riesgo, pero son factores de riesgo porque predisponen a tener una exposición prolongada y repetitiva del virus del papiloma humano y también por las lesiones que puede haber en la vagina y en el cérvix. La inmunosupresión y cofactores, que no solamente es los pacientes con VIH, sino también los pacientes diabéticos, pacientes en estado de desnutrición, pacientes con alcoholismo, que finalmente el estado nutricional de esos pacientes es bajo, por lo tanto las defensas no están tan adecuadas. El tabaquismo también es un factor que junto con el virus del papiloma humano aumenta el riesgo de que una lesión premaligna se convierta en algo maligno, y factores nutricionales. El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común. 75 a 80% de los adultos sexualmente activos lo tendrán en algún momento de su vida. Sin embargo, la mayoría de las personas que lo adquieren se deshacen o se limpia del virus del papiloma humano sin necesidad de que eso, o sin la necesidad de que esa infección por virus del papiloma humano se convierta en algo más grave. El 5% de todos los cánceres en diferentes partes del cuerpo se han asociado a la infección por este virus. No es solo el cáncer cervicuterino, si bien es el más común, también se asocia con cáncer de canal anal, con cáncer de vagina, cáncer de pene, de vulva, de laringe, hipofaringe y de orofaringe. Básicamente se caracterizan por tener un epitelio escamoso, generalmente son lesiones epiteliales y bueno, es el factor de riesgo más importante, como ya había dicho. Dentro de la prevención primaria, pues ya sabemos que existen en nuestra cartilla nacional de vacunación la aplicación de vacunas en las niñas a partir de los 11 años o me parece que es quinto grado de primaria. Existen diferentes tipos de vacuna. Actualmente ya hay una vacuna nonavalente, existen vacunas tetravalentes que nos protegen contra los serotipos más comunes. Hay que recordar que los serotipos que predisponen a infecciones que son condilomas o lesiones benignas
son el 6 y el 11, y los más comunes para cáncer cervicuterino son el 16 y el 18. Y estos son los importantes porque son los que normalmente diagnosticamos con la captura de híbridos o cuando queremos hacer alguna detección adecuada. También hay varios estudios que dicen que la vacuna tetravalente e incluso la vacuna bivalente, aunque solo están planeados para unos subtipos específicos del virus del papiloma humano, crean cierta protección cruzada contra algunos otros subtipos que también podrían ser de alto riesgo. Por lo tanto, es importante la vacuna, a pesar de que, si bien sabemos que en Mérida o en México no siempre todos nuestros cánceres son por el virus subtipo 16 y 18. Y también la recomendación es vacunar tanto a hombres como a mujeres, aunque nuestra cartilla solo dice que a mujeres entre los 11 y 12 años, la realidad es que lo ideal sería vacunar a los dos y de esa manera tratar de controlar o tratar de formar una barrera para evitar transmitir el virus del papiloma humano. Esta es la cartilla de vacunación, donde les digo, básicamente está para las niñas de 11 años o de quinto grado de primaria. En cuanto a la prevención secundaria, pues está la detección oportuna con el famoso Papa Nicolau o la citología cervicovaginal. Sabemos que no es una prueba perfecta, que tiene una sensibilidad baja, una especificidad del 86 al 99%, y obviamente esa especificidad va a ir mejorando con el hecho de hacer varias citologías seriadas, es decir, un año al siguiente año y al siguiente año, y de tal manera si algo se nos pasó al primer año, pues en el segundo año nos vamos a dar cuenta. Hay falsos negativos de un 25 hasta un 50%, dependiendo de la pericia del patólogo que las esté revisando, y bueno, está limitada por errores de muestreo y de calidad de la muestra. Existen varios estudios donde dicen o donde están buscando tal vez una manera más fácil de hacer incluso una autoprueba para las mujeres que no pueden ir o que no les permiten ir con el doctor para que les hagan la prueba por tabúes y todavía cuestiones de nuestro mismo subdesarrollo, pero bueno, lo ideal es que lo tome una persona competente, que tome muestra de endocervix, muestra de exocervix, y eso se envía en una laminilla o en una muestra líquida para identificar los grupos de células y ver si hay alguna atipia, es decir, si hay alguna célula rara que muestre signos de cáncer o de atipias celulares. Sabemos que también las poblaciones donde no se realiza este estudio tienen de 2 a 10 veces más riesgo de padecer cáncer cervicuterino invasor y también en etapas más avanzadas. Entonces, aquí es muy evidente cómo conforme vamos haciendo más Papa Nicolaos, aumenta el número de carcinoma in situ detectado y disminuye tanto el carcinoma invasor como la mortalidad por cáncer. Más o menos en los 50, 60 es cuando se empezó a hacer más detección oportuna. Y desde su introducción ha reducido del 20 al 60% la mortalidad del cáncer cervicuterino. Es decir, es una prueba muy sencilla que se puede realizar a todas las pacientes y que nos disminuye casi más de la mitad de la mortalidad de las pacientes con cáncer cervicuterino. Debe practicarse a partir de los 25 años a todas las mujeres hasta los 64 años por norma. Sin embargo, si alguna mujer de alguna otra edad llega y solicita el Papa Nicolau, se le debe de realizar el Papa Nicolau o por lo menos una exploración ginecológica. Es muy común que lleguen pacientes que tienen sangrado transvaginal anormal y que solicitan que se haga un Papa Nicolau y que en el centro de salud les digan que no hasta que dejen de sangrar. La realidad es que el sangrado transvaginal anormal puede ser un síntoma de un cáncer cervicuterino. Entonces, si nunca se ha realizado un Papa Nicolau y llega solicitando un Papa Nicolau porque está sangrando, porque tiene descarga, por cualquier razón, por lo menos una exploración vaginal, y generalmente con eso vamos a llegar o vamos a poder identificar lesiones voluminosas, que generalmente cuando hay sangrado ya hay alguna lesión voluminosa. Y en las mujeres que tengan 2 citologías anuales consecutivas con resultado negativo, es decir, si 2 años le hacen la prueba del Papa Nicolau y sale negativa, se puede realizar la detección cada 3 años para no hacerla cada año. Otro método para detectar, que detecta, el Papa Nicolau detecta como tal las células y la atipia celular, y la captura de híbridos detecta la presencia o ausencia del virus del papiloma humano de alto riesgo. Se puede usar o se debe de usar en combinación con la citología cérvico-vaginal a partir de los 30 años. Esto porque antes de los 30 años la mayoría de la gente tiene una vida sexual más activa, con mayor número de parejas sexuales. Entonces, en esa edad, la presencia de una infección por virus del papiloma humano probablemente no signifique que va a haber cáncer en un futuro, y generalmente antes de los 30 años la población es más sana, con mayor
cantidad de, o menos inmunosupresión y menos enfermedades, menos comorbilidades. Entonces, en general, a esas pacientes menores de 30 años, el hecho de que tengan una infección de virus del papiloma humano y nosotros se los detectemos con una captura de híbridos, solo les va a causar ansiedad, solo les va a causar sobretratamiento y no necesariamente va a impactar en la supervivencia de nuestras pacientes. También se puede utilizar en mujeres con Papa Nicolau con resultados anormales como ASCUS, con el fin de determinar si se requieren más pruebas, aunque en general con estas lesiones que se llaman ASCUS, ya las pacientes deberían de ir a una clínica de displasias para que se haga una colposcopía y se evalúe bien la calidad del cérvix. Es importante mencionar que no es un sustituto de la citología cervicovaginal, porque como dije, la citología ve las células y solo ve si hay o no hay un virus. Y como les dije, no está indicada en mujeres de 20 a 29 años por las razones que ya habíamos comentado. Es un estudio con una posición un tanto incómoda, sin embargo, pues generalmente no es doloroso. Y bueno, el cérvix normal se ve lisito, no tiene o no debe de tener ninguna lesión, y conforme se ven lesiones que se ven como blanquecinas o que van modificando el cérvix, pues obviamente tenemos sospecha de alguna lesión de bajo grado, o a veces el cáncer se ve como carnita, como algo carnosito, como si tocaran carne cruda, con un olor muy característico, que bueno, eso ya no queda mayor duda, creo que cualquiera lo podría diagnosticar. Lo importante, como les dije, es que metan su espejito, que identifiquen el cérvix y que metan una espátula o el cytobrush o el instrumento que les den, pero que obtengan una cierta cantidad de endocérvix y la mayor parte de exocérvix para tomar justo esta zona de transformación. Después esparcen la laminilla y bueno, se van viendo cómo las células van cambiando. La realidad es que no les voy a dar una clase de histología, sin embargo, pues en esta célula, que es un epitelio normal, se ve cómo se están transformando de un epitelio plano que se ve aquí, y aquí se ve todo lisito, se ven los núcleos pequeñitos en el centro de las células, y conforme se va cambiando por una neoplasia intraepitelial, las células pierden su regularidad, se van viendo como menos espacios vacíos, los núcleos más irregulares, y se fijan aquí, este sería un núcleo, este es otro núcleo, y va invadiendo en el NIC1 solo 1/3 de la membrana basal, en el NIC2 2/3 de la membrana basal, y en el NIC3 pues por completo la membrana basal. Y lo que había dicho, el hecho de tener virus del papiloma humano no quiere decir que vaya a tener cáncer en un futuro. Generalmente es una lesión que tarda mucho en presentarse. De que existe una infección por virus del papiloma humano en 1 a 5 años, si persiste la infección o si hay una sobreinfección de más virus del papiloma humano, se progresa a un NIC1. Generalmente ese regresa en más del 57% de los casos y persiste en un 30% de los casos, y de ahí pasa a NIC2 o NIC3, que ya son como tal lesiones intraepiteliales de alto grado, a las cuales generalmente se mandan a displasias para recibir un tratamiento. Y de estas, solo un 10%, 12% forman un carcinoma invasor. Entonces tenemos todo este tiempo que tarda entre 1 y 5 años en diagnosticar una lesión premaligna para que podamos dar tratamiento adecuado y evitar que lleguen a un carcinoma invasor. Generalmente cuando hay lesiones de alto grado o alguna ASCUS o alguna lesión sospechosa, se envían a la clínica de displasias, donde se usa un colposcopio, que es como una cámara con aumento. Se hace una especuloscopía, se pone el colposcopio para observar de forma adecuada el cuello uterino, les permite al ginecólogo tomar un Papa Nicolau o una biopsia, e incluso en el caso de lesiones premalignas, pues dar algún tipo de tratamiento, que puede ser una biopsia, puede ser un cono, puede ser únicamente tratamiento local con ablación, que puede ser fría o puede ser caliente. Y bueno, eso es parte de la prevención terciaria, tratar las lesiones premalignas antes de que se conviertan en cáncer. ¿Hasta aquí alguna duda? Claro, doctora. Disculpe, doctora, una pregunta. Para el Papa Nicolau, ¿hay algún día específico del ciclo menstrual que se recomiende realizarlo? Lo que se recomienda es que no estén sangrando, o sea, lo que se recomienda es que después de que pasó el periodo menstrual, se dejen pasar unos 7 a 10 días para que se pueda hacer el Papa Nicolau de manera adecuada. Pero como les dije, si llega la paciente sangrando y no ha dejado de sangrar y llega por sangrado uterino anormal, digo, aunque no le vayan a hacer el Papa Nicolau, por lo menos una exploración ginecológica para revisar que no haya un tumor ahí, porque eso nunca va a dejar de sangrar. Ok, doctora, muchas gracias.
Bueno, rápidamente vamos al cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio, como les dije, es el cáncer de la capa interna del cuerpo uterino. Existen los tumores del cuerpo uterino que se forman a partir del músculo o el tejido mesenquimatoso, que son los sarcomas, los leiomiosarcomas, que son como la contraparte maligna de los leiomiomas. Sin embargo, esos son muy poco comunes y realmente no nos vamos a enfocar en ellos. Nos vamos a enfocar en los tumores que surgen de la capa interna del cuerpo uterino que se llama endometrio. Existen diferentes tipos de cáncer de endometrio. El más común es el adenocarcinoma endometroide y generalmente es el que tiene mejor pronóstico. De los carcinomas epiteliales de endometrio, que también son los más comunes, los otros que en general tienen peor pronóstico son el seroso, el de células claras, el escamoso, el indiferenciado, el mixto, los metastásicos que pudieran venir de cualquier otro sitio. Sin embargo, para fines prácticos, el cáncer de endometrio o el nombre del cáncer de endometrio es un adenocarcinoma de tipo endometroide. Y esto es importante porque en general el cáncer de endometrio lo dividimos en dos grupos, los que tienen buen pronóstico, que se relacionan con factores de riesgo como son la obesidad o la exposición a estrógenos, y los tipo 2 que en general no se relacionan con esos factores de riesgo. Realmente no sabemos en muchos de los casos cuál es el factor predisponente, sin embargo sabemos que son tumores más agresivos y el pronóstico es peor para esos pacientes. Como dije, el endometroide representa el 84% de los casos y los factores de riesgo para el adenocarcinoma endometroide son la estimulación estrogénica sin contraposición, es decir, la terapia estrogénica sin oposición, el haber tenido una menarca temprana, una menopausia tardía, el no haber tenido nunca hijos, la obesidad, la hiperplasia endometrial, el síndrome de ovario poliquístico y el uso de tamoxifeno, que si recuerdan en cuanto a cáncer de mama dije que era un antiestrógeno, sin embargo tiene función análoga de los estrógenos en el endometrio. Entonces, las pacientes que tenemos con cáncer de mama tenemos que estar alerta que cuando tienen un sangrado uterino anormal puede ser por el uso del tamoxifeno que está estimulando el endometrio y en algunos casos puede ocasionar cáncer de endometrio. Aunque generalmente el cáncer de endometrio relacionado al uso de tamoxifeno es un endometroide grado 1 con un excelente pronóstico que generalmente con un tratamiento adecuado deben de tener buena evolución. Los factores demográficos, como dije, mientras más edad, pues más riesgo de cáncer en general. La raza caucásica, el nivel socioeconómico alto, porque generalmente este nivel socioeconómico alto son las que más tardan en tener hijos, las que tienen mayor tendencia a la obesidad, las que tienen peores estilos de vida. Los países desarrollados, el cáncer de endometrio es más común en Estados Unidos, por ejemplo, que es la segunda neoplasia después de cáncer de mama, aquí son la tercera, y el hecho de tener historia familiar de cáncer, sobre todo cáncer de colon, que se relaciona con el síndrome de cáncer no polipósico familiar y cáncer de endometrio. Y bueno, algunas enfermedades, la diabetes y la hipertensión también se consideran factores de riesgo para cáncer de endometrio, las enfermedades de vías biliares, la obesidad, como ya lo dije, el hecho de haber tenido radioterapia hacia pelvis, generalmente la radioterapia es para los sarcomas o para los tumores mesenquimatosos y el síndrome de Lynch. Para este tipo de cáncer no existe un método de tamizaje ideal, no existe un método de tamizaje como tal, no es como en el cáncer de mama o el cáncer cervicuterino, donde podemos tener población sana a las cuales hacerles un estudio para diagnosticar si existe o no existe la enfermedad, porque no es un tumor tan letal ni que tenga una incidencia tan alta, al menos en nuestro país. Pero sabemos que tenemos que tener especialmente atención en las mujeres obesas que son posmenopáusicas, las pacientes que tienen sangrado uterino anormal. Si bien el cáncer de endometrio no es la causa más común de sangrado uterino anormal en las mujeres posmenopáusicas, pues es un diagnóstico que se debe descartar porque sí es una de las enfermedades más graves que lo pueden ocasionar. El hecho de tener dolor pélvico o descarga vaginal nos hacen pensar en un cáncer de endometrio. Y en este caso lo ideal es referir con el ginecólogo para que haga el estudio diagnóstico. Como les dije, la mayor parte de los casos va a ser en las mujeres posmenopáusicas, sobre todo, se puede deber a atrofia. En un 8 a 15% de los casos se puede deber a pólipos endometriales, los cuales no necesariamente se tienen que convertir en cáncer. Algunos otros se pueden deber, sobre todo en mujeres más jóvenes, a endometriosis y un porcentaje muy bajo a cáncer cervicuterino
que puede estar en endocervix o puede ser un cáncer cervicuterino que no se haya diagnosticado previamente. En general, cuando hay una mujer posmenopáusica con sangrado uterino anormal, a todas se les debe pedir un ultrasonido transvaginal. Es el estudio inicial con el cual vamos a partir para saber si solicitamos más estudios para llegar al diagnóstico o si la enviamos directamente con el ginecólogo. El problema de los ultrasonidos, y esto es de los ultrasonidos en general, es que son estudios operadores dependientes. Aunque nos enseñen una imagen, la realidad es que el que está haciendo el ultrasonido es el que puede revisar y puede dar una mejor interpretación del estudio. Y hay radiólogos buenos y hay radiólogos que no son tan certeros en cuanto a los diagnósticos. Pero básicamente lo que queremos medir o lo que queremos que nos midan es el grosor del endometrio, que en las mujeres posmenopáusicas debe ser menor a 4 o 5 milímetros dependiendo de la literatura. El punto de corte que yo tengo son 4 milímetros. Cuando es mayor a 4 milímetros, quiere decir que está grueso. Si recordamos un poco de la parte fisiológica del endometrio, sabemos que conforme hay producción de estrógenos, se va engrosando para dar lugar a que cuando haya una implantación o cuando haya fecundación, se puede implantar el producto y el endometrio se encargaría de nutrirlo. Sin embargo, en las mujeres posmenopáusicas, donde ya no hay un estímulo estrogénico, el endometrio debería ser lineal, menor de 4 milímetros. Cuando empieza a medir más de 4 milímetros o se torna irregular o se ven pólipos, hay que sospechar de cáncer de endometrio. Cuando en el ultrasonido tomamos el punto de corte en 4 milímetros, la sensibilidad para el diagnóstico de cáncer de endometrio es del 18%, 98%, con una especificidad que va del 36 al 68%. Y bueno, la realidad es que el ultrasonido nos ayuda como diagnóstico, pero no es el mejor estudio para hacer un estudio de extensión de la neoplasia. Una vez que tenemos la sospecha diagnóstica, la forma de diagnosticar, como ya bien el cáncer de endometrio, como en todos los casos, es tener una biopsia, es decir, tomar un pedazo del tejido para poderlo estudiar en patología y poder con eso ponerle nombre y apellido. El estándar de tratamiento es la dilatación y curetaje que se hace en quirófano, que tiene que tener anestesia regional, en el cual se pone a la paciente en posición de litotomía y se mete una sonda para hacer el raspado de la cavidad uterina por completo. Sin embargo, es un procedimiento costoso, es un procedimiento que requiere anestesia regional, que requiere el uso de un quirófano. Por lo tanto, se han visto la manera de hacer procedimientos ambulatorios en el consultorio y se ha visto que la biopsia por cánula de Pipel o de Novak es un estudio suficientemente sensible y específico que se puede hacer en un consultorio sin necesidad de utilizar anestesia con mínimas molestias para la paciente. La cánula de Pipel es como una canulita muy delgadita de menos de 2 milímetros, más pequeña que la cosita donde está la tinta de sus plumas y es flexible, entonces generalmente hay menos riesgo de perforación. La forma de hacerlo en el consultorio es poner a la paciente en posición de litotomía, meter un espejo vaginal, se puede pinzar el cervix con una pinza de POSI y a través del orificio cervical meter o introducir la cánula de Pipel aspirando para que se obtenga una muestra uniforme de todas las paredes del endometrio. Con eso obtenemos una especificidad del 95.8% y una sensibilidad del 78%. Lo ideal es hacer el tipo de esta biopsia de manera fraccionada, sacando primero lo que está en el cuello del útero y posteriormente lo que está ya en el cuerpo uterino. De tal manera que si hay invasión al cuello uterino o al estroma del cuello uterino, podemos darnos cuenta y eso nos lo modifica la estadificación posterior. Y bueno, en el caso de que se tenga una alta sospecha, pero que con la biopsia de Pipel en el consultorio no haya salido una muestra satisfactoria y sigamos con la sospecha, se puede hacer una dilatación o curetaje o más seguro una histeroscopía para ver como tal la cavidad interna del útero y poder tomar la biopsia del sitio que se vea más sospechoso. Como les dije, la biopsia del consultorio es de más bajo costo, tiene un método más fácil, no requiere de ningún tipo de anestesia, se realiza en la misma consulta del ginecólogo, no requiere ningún tipo de dilatación cervical, por lo cual no es molesto y en general tiene una excelente correlación, con lo cual es el diagnóstico estándar de tratamiento para el cáncer de endometrio. Dentro de los factores pronósticos para el cáncer de endometrio está sobre todo la etapa clínica, que básicamente la etapa clínica es el tamaño del tumor y si ya se extendió o no a los ganglios linfáticos y si ya causó algún tipo de metástasis.
El tipo histológico, como les dije, hay dos tipos principalmente. El tipo 1, que es cuando son tumores endometroides grado 1 y grado 2. En general, ellos tienen muy buen pronóstico. Y las histologías desfavorables son el endometroide grado 3, seroso, carcinosarcoma, mucinoso, etcétera, que en general tienen peor pronóstico y no se relacionan con todos los factores que mencioné anteriormente. De los endometroides grado 1 y grado 2, hasta el 80% se diagnostica en etapa clínica 1, es decir, con un tumor confinado al útero, con una supervivencia a 5 años de un 85 al 90%, si se fijan, es una excelente supervivencia, ¿de acuerdo? Del cáncer de endometrio realmente no puse mucho, porque como tal, como les dije, no es un tumor ni que cause mucha mortalidad, ni que tenga un método de tamizaje o un diagnóstico oportuno, y la mayoría de los diagnósticos los hace ginecología. Sin embargo, si tienen dudas, con gusto les puedo aclarar algún punto. ¿No? Doctora, yo tengo una duda. Uh-huh. ¿La tomografía computarizada tiene alguna utilidad en el cáncer de endometrio? Sí, de hecho en todos. La tomografía computarizada nos sirve como un estudio de extensión. No se los estoy poniendo porque como tal, como les dije, lo que me interesa es que los diagnostiquen. Una vez que llegamos al diagnóstico, entonces nosotros los oncólogos tenemos que estadificarlos. En el caso del cáncer de endometrio, es un tumor que se estadifica quirúrgicamente, es decir, primero les pedimos los estudios que pueden ser un CA-125 si sospechamos de que tenga invasión fuera del útero. Pedimos la tomografía computarizada, que es muy buena para el estudio de afección a los ganglios linfáticos, sobre todo. En algunos casos pedimos resonancia magnética, que tiene mayor sensibilidad para ver los parametrios y también se pueden observar los ganglios, aunque se ven mejor en la tomografía. Y en algunos casos muy específicos pedimos rectosigmoidoscopía o pedimos cistoscopías para valorar extensión tanto a la vejiga como al recto. Ya que tenemos esto, nosotros nos damos una idea de cómo va a estar o tenemos una estadificación clínica. Ya con esta estadificación clínica nosotros proponemos tratamiento. En general el cáncer de endometrio siempre requiere una estadificación quirúrgica, es decir, todas las pacientes o la gran mayoría van a cirugía para realizar por lo menos una histerectomía con o sin salpingoforectomía, dependiendo de la edad y la etapa clínica de la enfermedad. Durante la cirugía lo que hacemos con el útero es mandarlo a estudiar para que el patólogo nos diga si el tumor es mayor del 50% del miometrio o menor. Si es menor al 50% del miometrio y es una histología favorable, ya no necesitamos hacerle nada más. Si es mayor del 50% del miometrio o es de algún tipo de histología desfavorable, entonces se recomienda completar con linfadenectomía o mentectomía y la salpingoforectomía si no se había realizado previamente. Ok, gracias, doctora. De nada. Bueno. Entonces ya casi vamos a acabar. Una disculpa si hablé muy rápido, pero es que son muchas diapositivas porque son muchos tumores. Ya para finalizar, el cáncer de ovario, como les dije, no es de los más comunes, sin embargo sí es de los más letales. El ovario es una glándula sexual par que pesa entre 5 y 9 gramos, con una forma de almendra, mide 4 por 2 por 1 centímetro aproximadamente y tiene una superficie blanca mamelonada. Histológicamente, los cánceres del ovario se diferencian de qué parte del ovario surgieron. Puede haber cánceres metastásicos, como en el caso de los tumores de tubo digestivo, como el cáncer gástrico, que viaja al ovario. Pueden ser tumores del mesénquima, es decir, del estroma. Puede ser del epitelio, que sería la capita de células que cubre el ovario, de los cuales son los más comunes. Puede ser de las células germinales o de las células del estroma gonadal, que sería también los de células de la granulosa. Los más comunes son los tumores epiteliales. Representan aproximadamente el 75% de los tumores del ovario. De ellos, los más comunes son los tumores serosos o serosos papilares, y de ahí para abajo están los endometroides, los mucinosos y los de células claras, que generalmente son más agresivos.
Dentro de los otros tipos de tumores, los que le siguen y generalmente en mujeres más jóvenes son los de células germinales, como el disgerminoma, el de saco vitelino, el carcinoma embrionario o el coriocarcinoma o el teratoma. En general, los teratomas se dividen en maduros e inmaduros. Los teratomas maduros son tumores benignos del ovario que generalmente no requieren ningún otro tratamiento. Los teratomas inmaduros como tal sí se consideran malignos. Y en general los tumores de células germinales, si bien aparecen en mujeres jóvenes, tienen muy buen pronóstico gracias a que son tratables casi por completo con quimioterapia. Los tumores germinales del ovario son muy similares a la contraparte masculina en el testículo, que generalmente se puede ofrecer cirugías preservadoras de fertilidad, dar tratamiento con quimioterapia con un buen pronóstico a largo plazo. Y los tumores del estroma, que son los de las células de la granulosa, los tecomas, los de células de Sertoli-Leydig, pueden tener, como en el caso de las células de la granulosa, un estímulo que ocasione mayor cantidad de estrógenos. Por ejemplo, los tumores de células de la granulosa son tumores que causan o son hiperestrogénicos que pueden ocasionar o se pueden encontrar asociados a un cáncer de endometrio por el hiperestrogenismo, o como en el caso de los Sertoli-Leydig puede causar aumento de la testosterona y virilización en las mujeres. Sin embargo, son tumores muy poco frecuentes que generalmente se encuentran de manera incidental al hacer algún tipo de cirugía, alguna laparotomía por alguna otra razón. Me voy a enfocar en los tumores epiteliales porque, como les dije, son los más comunes y también son los más letales. Dentro de los factores de riesgo, pues igual, una menarca temprana y una menopausia tardía, el hecho de haber padecido endometriosis o síndrome de ovario poliquístico. Dentro de los reproductivos, la infertilidad. Dentro de los genéticos, es bien conocida las mutaciones BRCA1 y BRCA2 que se relacionan con el síndrome mama-ovario, el síndrome de Lynch. Y bueno, en cuanto a estilo de vida, la dieta rica en grasas, la obesidad y tabaquismo. Aunque en cuanto al cáncer de ovario, no es tan claro el factor de riesgo con la presencia de enfermedad. Existen también factores protectores como son la multiparidad, el uso de anticonceptivos orales, el hecho de haber tenido una cirugía ginecológica, sobre todo si se reseca por completo la trompa uterina, disminuye el riesgo de cáncer de ovario, y más de 12 meses de lactancia materna. Es el asesino silencioso porque no hay tamizaje y como está dentro del abdomen empieza a crecer sin causar ningún síntoma hasta que el tumor es muy grande o ya invadió otros órganos o ya viajó al peritoneo y ya hay muchos implantes peritoneales o empiezan con ascitis. Generalmente aparecen y casi 2 años después se hace el diagnóstico porque, como les digo, los síntomas son como de colitis o gastritis o empiezan con distensión abdominal, con algunos síntomas urinarios o infecciones de vías urinarias repetitivas o síntomas gastrointestinales vagos como una colitis que todo el mundo los trata, les empiezan a dar butiliocina y 1000 medicamentos y cuando no mejoran alguien hace un ultrasonido y ahí es donde se detecta la lesión. En el 53% de los casos puede causar dolor abdominal, pero es un dolor abdominal difuso que es inespecífico. Entonces, realmente cuando empiezan los síntomas, no se hacen estudios para diagnosticar un cáncer de ovario y cuando ya se ve la distensión abdominal o ya se ve el líquido de ascitis, pues es un tumor que está más avanzado y que generalmente no se puede tratar con cirugía o solo con cirugía. Lo más importante del diagnóstico pues es la historia clínica, es siempre sospecharlo con una paciente que llega por colitis de repetición o que llega con alteraciones en hábitos intestinales, sobre todo si son mujeres y están entre los 40 y tantos años, debemos sospechar o debemos descartar por lo menos el cáncer de ovario. Lo ideal es hacer un examen bimanual, es decir, hacer un tacto cervical, tocar los fondos de saco, ver que no haya líquido que no esté abombado y ver que no haya alguna tumoración pélvica que esté aumentando del ovario. Posteriormente se puede o se recomienda hacer un estudio complementario con marcadores tumorales y con ultrasonido. Aquí mucho ojo con los marcadores tumorales porque siempre pasa que llegan urgencias y llega un hombre y le piden CA125 y le piden todos los marcadores que se imaginan y lo que yo siempre digo es pedir CA125 a un hombre es como pedir antígeno prostático a una mujer. O sea, simplemente no tiene ningún sentido ni tiene razón de ser. Los marcadores tumorales nos ayudan como diagnóstico cuando tenemos una sospecha clínica, pero no nos van a dar el diagnóstico si no hay sospecha clínica.
Entonces, si ya hay sospecha clínica de un tumor de ovario por alguna razón, hay que pedir el marcador tumoral en conjunto con el ultrasonido y generalmente eso nos va a orientar para saber qué paso es el que sigue. La tomografía, la resonancia magnética, el PET-CT se pueden utilizar para el seguimiento o para la estadificación, la tomografía y la resonancia magnética, sin embargo no son el estudio inicial para el diagnosticar un tumor en ovario. Dentro de los dos marcadores tumorales más importantes para cáncer de ovario está el CA125, que nos sirve para cáncer de ovario de tipo epitelial. Es el antígeno carbohidratado 125, que generalmente se origina en las células mesenquimatosas, es decir, se origina en el peritoneo. Entonces, cuando estamos sospechando una tumoración anexial, lo solicitamos, tiene un valor de corte de 35 unidades sobre mililitro. Sin embargo, puede elevarse por apendicitis, por peritonitis, por la presencia de menstruación, adenomiosis, endometriosis o prácticamente cualquier cosa que inflame el peritoneo puede elevar el CA125. Por lo tanto, es importante la correlación clínica, el ultrasonido y el valor de CA125. Y la proteína epididimal humana, que es la HE4, es un marcador tumoral que tiene mayor especificidad, sobre todo en el carcinoma endometroide, que no se eleva con la endometriosis y es un poco más complejo porque depende del método que se utilice para medirlo, el valor normal. Para los tumores germinales, generalmente usamos la fracción beta de la proteína C reactiva, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana, usamos la alfa-fetoproteína y usamos la deshidrogenasa láctica como marcadores, que esos sí pueden ser diagnósticos. En el caso de los carcinomas epiteliales, generalmente se utilizan estos dos marcadores de manera combinada que llegan a una especificidad del 80%. Existen los criterios de Roma, no quiero que se aprendan las fórmulas porque están muy complicadas, hay calculadoras que lo hacen en internet, pero bueno, los criterios de Roma básicamente lo que hacen es que combinan el valor del CA125 con el valor de HE4, dependiendo si son pre o postmenopáusicas, se multiplican por un número fijo y se obtiene un valor que con ese valor podemos predecir si hay sospecha o no de malignidad. Y el ultrasonido lo que nos da son criterios también de sospecha de malignidad. Generalmente los tumores benignos son tumores que solo tienen un lóculo, son quistes uniloculados, o si tienen septos, son septos escasos y muy delgados que no tienen mayor vascularidad, tienen ausencia de proyecciones papilares en su interior, son como globos de agua que se ven con paredes delgaditas y finas. Y bueno, la forma más fácil de saber si un tumor de ovario es sospechoso de malignidad o no, o al menos creo que es la forma que tenemos más fácil que se puede hacer desde la consulta externa, es con el índice de riesgo de malignidad o el índice de Jacobs, que compara el valor del ultrasonido, es decir, si hay múltiples lóbulos, si hay evidencia de área sólida, si hay evidencia de metástasis, ascitis o si la lesión es bilateral, se le da un puntaje, se multiplica por el estado menopáusico de la paciente, 1 si es premenopáusico, 3 si es posmenopáusico, porque les dije que es más común en posmenopáusicas, y se multiplica por el valor obtenido del CA125. Y generalmente, si es mayor a 200 este índice de riesgo de malignidad, se debe de referir con un oncólogo para que haga una cirugía con el objetivo de diagnosticar el cáncer de ovario. En general, el cáncer de ovario se diagnostica dentro de la cirugía. Entramos a la cirugía con un tumor sospechoso de malignidad y en la misma cirugía se envía un estudio transoperatorio para definir si hay células buenas o células malas. Y hay un pequeño porcentaje de tumores que tienen células atípicas, pero no se ve una invasión como tal a la membrana basal y esos tumores se llaman limítrofes. A eso se les hace un tratamiento completo como si fuera un cáncer de ovario y posteriormente ya nada más en el estudio definitivo vemos si es un tumor limítrofe, ya no requieren quimioterapia ni más tratamiento, cuando la mayoría de los tumores de ovario malignos requieren tratamiento con quimioterapia. Y bueno, estas igual son fotos del hospital, se las quise mostrar. Este es un quiste que es, si se fijan, es como un globo de agua, lo que les digo es completamente benigno, tiene está hasta brillante y está llena de agua, aunque es un tumor grande, fue un cistadenoma, es decir, un tumor benigno del ovario, muy diferente de este ovario que se ve con implantes en su exterior, que está irregular con proyecciones en su exterior y también proyecciones en su interior.
Y este que es unos implantes peritoneales que se veían en la vejiga. Estas pacientes que tienen implantes peritoneales, pues realmente solo tomamos una biopsia porque generalmente no se puede resecar por completo. Preferimos darles algo de quimioterapia de inicio para ver si disminuye el tumor y posteriormente hacer una rutina completa. Y eso es todo. Gracias. Bien. Perfecto. ¿De cáncer de ovario alguna duda? Creo que no. Mandando invitación para un curso. No, doctora, para mí me quedó bastante claro. Qué bueno. Bueno, los dejo con la doctora. Déjenme nada más. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Para que la doctora igual ya se pueda retirar. Voy a apagar ahorita la reunión y voy a abrirla con mi celular porque lo estamos haciendo de manera así diferente y medio extraña, ¿verdad? Sí. Pero ahorita me enlazo con ustedes para finiquitar ya el curso, ¿sale? Ok, doctora. ¿La abandono? Sí, colgar. Ajá, y
Hola chicos, buenas tardes. Es que estoy, acabo de atender aquí al doctor Basta, que es un gineco de acá del hospital. Eh, bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Sé que no he sido a lo mejor muy constante en todas las clases. De repente a veces se complica un poquito la conexión aquí con el internet, pero pues sí, déjenme decirles que afortunadamente estoy muy contenta, muy tranquila. Bueno, ok, perdón. ¿Tienen algún comentario, algo que quieran preguntar? A lo mejor les haya dado pena decirlo delante de la doctora, no sé. ¿Qué les pareció? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Por mi parte, todo claro, doctora, respecto a la clase. ¿Alguna pregunta que a lo mejor quisieran hacer ahorita, algo relacionado con el examen? Sé que es el 30, sé que es en la plataforma virtual. No tengo injerencia en relación a la organización o estructuración del examen, porque con estas dichosas plataformas nosotros metemos las preguntas, pero quien finalmente arma el examen, pues es el doctor Pablo. Son preguntas de nosotras, perdón, pero no sé cuánto tiempo vaya a durar cada pregunta, no sé cómo realmente cada examen siempre le cambian algo, entonces no sé a la hora que es, no sé a qué hora les dijeron que va a ser el examen. ¿Les comentaron a qué hora? Creo que no, doctora. Por lo... Ok, bueno, si me entero, ahorita le voy a mandar mensaje al doctor Pablo, le voy a preguntar la hora, pero sé que apenas termine, igual nos comenta él y nos ponemos en contacto para que ustedes me digan sobre alguna duda, alguna pregunta que no haya estado clara o que sientan que tiene dos respuestas o algo por el estilo para hablar con el doctor y ver cómo corregirla. En relación a estos temas de cáncer, yo normalmente me pongo de acuerdo con la doctora Anabel, no metemos preguntas de cáncer, de ninguno de estos tipos de cáncer, pero de lesiones premalignas sí. O sea, todo lo que vimos de el virus del papiloma, de las diferentes clasificaciones, de cómo se toma el Papa Nicolau, la interpretación de los estudios, tal cual como está en el libro de Williams, estudienlo de ahí. Ahora, estos temas de ginecología, cáncer ginecológico, pues sí son realmente importantes, como la doctora les mencionó. Realmente el diagnóstico oportuno, pues siempre va a estar a cargo del personal que está realizando todas las consultas de prevención. Entonces queda como que el primer nivel de atención es básico y es importante para poder establecer el diagnóstico. Entonces, no sé, quisiera terminar nada más con esto. Repasen todo lo que hemos visto. Vamos a tratar de que lo que entre en el examen realmente lo hayamos visto, que no sean preguntas rebuscadas. El libro del Williams normalmente son casi todos los temas de donde entra el examen, pero también del González Merlo hemos sacado algunas preguntas. Entonces, el Williams, ¿por qué? Porque es un libro que todavía sigue siendo de los libros de base para presentar el ENARM, el examen de especialidades médicas, y muchos médicos también se apoyan del Williams. Entonces, pues aunque no nos guste mucho, a mí en lo personal obstetricia no me gusta del Williams, pero pues bueno, así vamos a tener que hacerlo. Entonces, por eso les recomiendo que pues el libro básico sea el Williams y se apoyan en otros libros para algún tema en particular.
De todos modos, las preguntas vamos a tratar de que sean preguntas que pues se puedan responder con cualquier libro, ¿no? Entonces, no sé, ¿tienen algo que preguntar, algo más, algo que quieran comentar? Pues por mi parte nada, doctora, nada más agradecerles a la doctora y a usted. Parte. Muchas gracias. No, al contrario, la doctora Sarina es la profesora adjunta de la especialidad aquí en el Hospital Orán. Ella no es ginecóloga, pero es oncóloga quirúrgica. Sin embargo, su base aquí en el hospital fue específicamente para la clínica de la mujer y ella es la oncóloga de todas las complicaciones de cáncer ginecológico. Entonces, junto con la doctora Banoye, la doctora Gabriela Banoye está en el turno vespertino y la doctora está en el turno matutino. A las dos les gusta enseñar, son gente de verdad, mis respetos, y es una persona muy ética, muy profesional. Yo le dije aquí a la 1 y estaba desde las 12:30, estamos tratando de ver, entrar a internet, tuvo que traer su computadora y se conectó a través de su celular porque es una porquería el internet aquí. No, jamás he podido hacer que me funcione bien la computadora aquí en el hospital. Siempre tiene que ser con mi teléfono. Entonces, en esta ocasión la doctora se conectó a sus datos y por eso pudo dar la clase desde su computadora. Pero pues bueno, son de las cosas a veces a las que nos tenemos que adaptar. Pues muchas gracias, de verdad me hubiera encantado que las clases fueran presenciales, pero pues ni hablar, no podemos hacer nada, tenemos que estar adaptándonos a estas cosas, pero con mucho gusto, de verdad les espero aquí en el hospital a quienes decidan hacer el internado aquí. Las puertas están abiertas y en Gineco lo que ustedes necesiten pueden acercarse a mi oficina. Si sigo siendo la jefa de la división de Gineco, pues obviamente nunca duden en acercarse a mí ante cualquier situación, ante cualquier cosa, aunque no estén en el servicio de Gineco. Así que les espero con los brazos abiertos aquí en el Hospital Orán. No se van a arrepentir de su rotación, a pesar de que es muy pesada y muy difícil la chamba aquí en el hospital por el aspecto humano y por la cuestión de las relaciones interpersonales. No se van a arrepentir. Es un hospital escuela, lo va a seguir siendo, creo, por muchos años más. Espero en Dios que así sea. Así que, pues, bueno, ahora si su decisión es ir a otras instituciones, pues obviamente me imagino que igual, dependiendo de cómo estén las cosas, ustedes sáquenle provecho al máximo a su rotación, porque eso no regresa. Es inolvidable el internado. Les deseo lo mejor de todo corazón. Cuídense mucho. Cualquier cosa estoy al celular con el WhatsApp. Si tienen alguna duda o alguna situación que estén repasando, estén estudiando y algo que quieran recordar o repasar, me pueden preguntar, no pasa nada. Y yo voy a estar pendiente de ustedes. ¿Sale? Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Que esté muy bien. Gracias, doctora. Les Gracias, quiero mucho. doctora. Les Le mando un mandamos abrazo de un verdad. abrazote. Gracias, Igualmente, doctora. espero verles pronto, de verdad. Aunque no estén en el Orán, vengan a saludarme porque sí, siento muy bien, me siento muy bien cuando les veo en el hospital y de repente a veces los veo y los veo y los veo y los veo y cuando me doy cuenta ya no sé si son internos o son residentes o son médicos de base porque pasa el tiempo muy rápido. A mí ya me están saliendo canas, pero bueno, de verdad es un gusto, es un placer estar con ustedes. Les quiero mucho, les mando un abrazo. No se preocupen por la cuestión de las asistencias. Yo les veo a todos conectados y la verdad confío en que están por aquí y que están pendientes. Les mando un abrazote, que estén bien. Cualquier cosa, ya saben dónde encontrarme. Gracias, doctora. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora. Igualmente. De nada, Alfonso, Eric, Sindel, un gusto de verdad, Pedro, Edson, Esteban, muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Gracias, Nos doctora. estamos viendo, estamos en contacto, ¿eh? Cualquier cosa yo les aviso. Sí, doctora, Bonito gracias. día, bonito día, bye. Igualmente, doctora. Igualmente. Gracias, gracias.